Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, Te adoraré, te adoraré. aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres Así eres tú. 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 Bendiciones, hermanos. Saludos. Querida iglesia de Chaclacayo, que Dios les bendiga. Reciban un saludo afectuoso desde aquí. A través de estos medios queremos saludarles, queremos decirles que estamos orando por ustedes. Soy el pastor César Sobero Javis, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince. Y quisiera en primer lugar decirles que sentimos la pérdida de vuestro pastor José Guzmán, amigo nuestro y gran siervo del Señor. Sabemos que el Señor lo tiene en su gloria. Hemos recibido de parte de Lima al Encuentro con Dios el desafío de poder trabajar con ustedes, supervisarlos. Y estamos muy contentos de poder hacerlo. Ya nos hemos reunido con el liderazgo de la iglesia y nos hemos reunido también con el comité administrativo. Nos hemos puesto de acuerdo en la forma como vamos a trabajar. Pero hoy es un día especial porque quiero presentar a sus nuevos pastores. Al pastor Jorge y Lola Cuellar. Lindos siervos de Dios, los conozco mucho tiempo, son siervos que tienen mucha experiencia en la dirección de iglesia y les pedimos por favor que puedan orar por ellos, que puedan acompañarles, que puedan estar atentos a sus necesidades, como ellos estarán atentos a las necesidades de la iglesia y a la vida espiritual de cada uno de ustedes. En esta oportunidad queremos orar por ellos, instalándolos como nuevos pastores de la iglesia. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Dios, hoy Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para poner a tus siervos, a Jorge y Lola Cuellar, en tus manos, para ponerlos como siervos de esta iglesia, la iglesia de Chacacayo. Señor, oramos que bendigas su ministerio, que los tomes en tus manos, Señor, que los guíes, Señor, y que, Padre, ellos puedan tener la palabra, que puedan tener, Señor, un ministerio, Señor, Padre, agradable a ti, Señor, en primer lugar,
y de mucha bendición para esta tu iglesia, Señor. Gracias por darnos pastores tan queridos y sabemos, Señor, que tú les ayudarás a hacer un ministerio que te honre, Señor, en esta hermosa iglesia. Lo ponemos en tus manos. Señor, rogamos, Padre, también que tu iglesia pueda, Señor, amarles, cuidarles y orar por ellos. Gracias, Señor, por la iglesia de Chaclacayo y gracias por tus siervos que con mucha disposición ponen sus vidas delante de ti para asumir este desafío de guiar tu iglesia para la honra y gloria de tu nombre. Los entregamos a ti, Señor. Los entregamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Querida iglesia, Dios les bendiga. Ahora tienen ya nuevos pastores, así que a orar por ellos y a trabajar por la extensión del reino de Dios. Muchas bendiciones. Quiero compartirles esta hora el pensamiento del Señor en el capítulo 12 del libro de Hechos. Algo que espero que a usted no le haya ocurrido, pero que a veces suele, pero esperamos que no sea su experiencia. Acerca de Pedro y cómo fue él encarcelado. ¿Y qué es lo que se desarrolló en este periodo de su encarcelamiento? Permítame leerle. Capítulo 12 de Hechos dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para la custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Pero dice la Biblia que la iglesia hacía sin cesar oración por él. Cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia se enteró y la iglesia se echó a orar por Pedro. Y la iglesia comenzó a orar por Pedro, para que Pedro no corra la misma suerte de Jacobo, tal vez. Y un espíritu bonito, que después más tarde va a ver usted que no es muy bonito, se echaron a orar por Pedro. Tome en cuenta este versículo 5, por favor. Dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados. Hermano, preso. Y dice que Pedro durmió. Qué difícil es dormir en situaciones como la que Pedro estaba viviendo. Pero Pedro estaba en una tremenda tranquilidad. Dice que él estaba durmiendo. Y hermano, particularmente yo tengo un problema. Yo cuando probablemente debamos una factura de Saga de Bea, a veces uno no duerme. Cuando a veces uno tiene experiencias de pagar luz o pagar cualquier obligación, uno se preocupa y a veces no duerme. ¿Usted duerme cuando tiene alguna preocupación fácilmente? Seguramente sí, seguramente no. Pero dice la Biblia que Pedro dormía. Y claro, a Pedro no es que debía una factura, ni debía el agua. De Pedro era mucho más delicada su situación.
pero ¿qué lo hizo dormir? Tanto así que dice que el versículo 7, he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, ¿qué dice? Le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de la mano. Qué sueño profundo de Pedro. No sé si roncaría Pedro, pero sí tenía un tremendo sueño. Que viene Herodes, viene el ángel y tienen que despertarlo. Qué tal lujo de este hombre. Pero mire, recuerda el versículo 5, ¿qué dice? La iglesia hacía sin cesar oración por él. La iglesia se había echado a orar y hacía oración sin cesar por él. Cuando usted desarrolla esto, porque obviamente esto es un devocional, se va a dar cuenta todo lo que pasa Pedro, ¿no? El ángel viene, como vamos a leerlo, a ver, el versículo 8. Le dijo el ángel, síguete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. Luego el ángel se apartó de él. Hasta ahí está libre Pedro. Ya Pedro liberado, Pedro ya había vuelto en sí, Pedro ya estaba libre de cualquier obstáculo que le podría venir para su vida. Libre de cualquier peligro, ya estaba Pedro. Y entonces él enuncia algo y dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Quiere decir que la iglesia, como el versículo 5, hacía sin cesar oración por él. Estaban en un lugar orando, intercediendo por Pedro. Pero ¿cuántos de ellos verdaderamente estarían intercediendo? ¿Cuántos de ellos verdaderamente creían a la oración? ¿Cuántos de ellos, cuando entraron a la casa para orar por Pedro, creían a la oración? Se va a dar cuenta que no todos creían a la oración. Se va a dar cuenta usted que todos no estaban alineados orando por Pedro. Porque miren lo que dice el versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Qué tal emoción para la niña? Probablemente ella estaba muy identificada, ¿no? Y entonces escuchó la voz de Pedro, porque seguramente Pedro tenía pues una voz inconfundible, ¿no? Teniendo en cuenta que él era pues un pescador, una voz ruda, una voz inconfundible,
una voz que fácilmente uno no podía olvidarse. Y entonces Pedro es escuchado por Rode. Ella contenta le dice, ¡ay, Pedro! Se va corriendo a buscar a la gente, emocionada, porque había escuchado la voz de Pedro. Cuando la niña dice el versículo 14, el 15, ellos le dijeron, estás loca. Cuando ella va y comienza a participar al pueblo que estaba orando, que Pedro estaba en la puerta, que ella por emoción no abrió, pero que ella estaba segura que era Pedro, segura que Dios había contestado la oración. Cuando ellos se enteran, no la abrazan, no la felicitan, ellos no dicen gloria a Dios, gracias por habernos contestado, Señor. Por lo contrario, le dicen a ella, tú has visto un fantasma. Interpretando la palabra, tú has visto un fantasma. Ese no es. Has escuchado otra voz. Por último, estás loca. No creyeron. Pero ¿cómo dice que la Biblia? La Biblia dice que ellos hacían sin cesar oración por él. Quiere decir lo que ellos oraban, no creían. Ese tremendo aparato bello de oración. No creían a la oración que estaban haciendo. Por eso le dicen, estás loca. Y mientras ellos peleaban en la casa, y que estás loca, y que estás loca, y Pedro persistía en llamar, versículo 16. Por favor, ábranme la puerta, yo soy Pedro. Si hubiera una Vilma ahí, hubiera dicho, Vilma, ábreme la puerta. Hasta que tanto persistió Pedro que le abrieron la puerta. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se sorprendieron, se quedaron atónitos por este milagro. ¿Pero por qué milagro? Si la Biblia dice que la iglesia estaba haciendo oración por Pedro. ¿Cuál es la sorpresa ahí? Si cuando uno ora conforme a la voluntad de Dios y Dios nos contesta, gloria a su nombre. ¿Por qué tenemos que sorprendernos? Cuando usted esta noche va a orar por un trabajo y que mañana lo llamen, usted va a orar por situaciones de personas, almas salvadas, familias sanadas. ¿Por qué se va a sorprender? Por lo contrario, levantemos las manos y dígale, Señor, gracias por contestarme la oración. Porque sé que tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Porque tú contestas la oración. Pero sabe, hermano, cuando uno ore, tenemos que rodearnos de gente que crea la oración. Tenemos que rodearnos de gente que haya tenido experiencias bonitas con oraciones contestadas. Tenemos que rodearnos de gente que asuman el rol, que asuman su responsabilidad, que estén pendientes de lo que Dios va a hacer. Porque cuando uno ora con incrédulos,
muy difíciles. Cuando uno ora con cristianos que no creen, es difícil que Dios pueda contestarnos. Y por eso que yo tengo aquí un pasaje de la Biblia, como Jesús cuando iba a sanar a una chica, no entró con todos, entró con algunos, porque para Jesús muchos probablemente no eran los correctos. Jesús cuando oró por esta chica, oró con gente que estaba completamente identificada con la necesidad. Si usted tiene una Biblia en mano, fíjese el capítulo 5 del libro de Marcos. Conocido pasaje, pero muy bueno para entender que uno tiene que aprender a orar por gente que cree. Tiene que orar con gente que está preocupado para que se realice la operación de la oración con la ayuda de Dios. Dice el capítulo 5 de Marcos, el capítulo 38, el versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué se alborotan? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, la niña solamente duerme. Y cuando Jesús pronunció estas palabras, como en todas partes, hay gente que dice aquí en la Biblia que se burlaron de él. ¿Ustedes se imaginan esa gente que se burla, que no cree? Yo no podría orar con ellos. No podría decirle: pasa para que veas la gloria de Dios. Porque sería un estorbo. Porque no tendría el mismo sentir de la oración. Uno tiene que orar con gente que cree, que está preocupada y tiene el mismo interés. Fíjense este versículo. Y entrando, versículo 39. ¿Por qué te alborota? La niña no está muerta, sino vive. Se burlaban de él. ¿Pero qué hizo Jesús? Tomó a dos personas que creían por su necesidad, por su urgencia. Creían. Tomó, dice el versículo 40, al padre y a la madre. Imagínense que tengamos un inconveniente. Tenemos que orar por un hijo o por el padre. Yo llamaría a mi hija, que es la interesada, a la mamá, que es la interesada, porque va a ponerle una oración con fe. Y dice la Biblia que él trajo a la papá, trajo a la mamá y a los discípulos que le rodeaban. Pregunto, ¿por qué no invitó a todos Jesús? A los que se agolparon en las puertas. ¿Por qué no le dijo: vengan todos para que miren, para que me ayuden a orar? Ellos no tenían el sentir de orar. Querido hermano, a veces en las iglesias hay gente que viene, pero no oran, no creen. A veces hay gente así, aún cristianos, que nos llena de incredulidad a veces. Y uno dice: esto no creo. ¿Que voy a pedir esto al Señor? No creo. Y a veces hay que recordarle a los hermanos que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántas oportunidades habremos dejado de lado por no creer
Querido hermano, cuando nos reunamos a orar, ore con gente que cree a lo imposible, porque Dios ve las cosas que no son como si fueran. Sí que ustedes modificaron el templo, hicieron cosas bonitas, porque había gente que oró y creyó. Hay mucho por hacer, hay muchas almas por salvar, hay muchas familias por salvar. Y en este tiempo tan difícil que ha tocado vivir, oremos para que Dios guarde los estudios de los hijos, guarde el trabajo, porque ya le dijeron a usted seguramente, este mes no más vas a trabajar, seguramente. Pero reúnase con gente para orar por el trabajo, por la iglesia. Para que nadie me diga loca, ni nadie me diga loco. Y dígale a ellos, ¿tú no estás orando? Si tú has orado, Dios está respondiendo. Siempre nos va a responder el Señor, conforme a su santa voluntad. Hay gente que ora, pero ¿por qué tiene que orar? Hay gente que ora esperando que algo suceda. Como dice el Salmo, si tú hablas con Dios orando, cualquier necesidad, Él lo va a suplir. Que Dios nos bendiga. Hay por qué orar por la iglesia esta noche. Que Dios nos bendiga. Amén. Iglesia, muy buenas noches. Estos son los motivos de oración del día de hoy. Agradezcamos a nuestro buen Dios por sanar a la hermana Mónica, ya que finalizó su tratamiento y salió negativo para la neumonía. Y sigamos orando por ella y sus hijas, para que Dios las siga reconfortando y brindando fuerzas en estos tiempos difíciles. Oremos también, hermanos, por nuestra amada iglesia, para que Dios nos dé la dirección y nos siga guiando. Y también oremos por los ministerios y los departamentos de nuestra iglesia. Sigamos orando desde nuestras casas, iglesia. Muy buenas noches.